Buenas a todos, hoy he venido a hablar de mi libro. Sí, señores, por supuesto. Al más puro estilo vieja escuela de Cállese Señora, yo he venido a hablar de mi libro. Efectivamente, me voy a someter a una entrevista exhaustiva en la cual vamos a hablar de esto que para Pau y para mí es como un hijo. Este libro, cuando voy, porque yo me paso la vida yendo a librerías con cualquier tipo de excusa, mis amigos están hartos de mí, me acerco a ver si está y está. Yo recuerdo hace mucho tiempo, y esto se lo dedico a mi queridísima Alicia, cuando la obligaba a ir a librerías decía, ¿ves, Alicia? Dentro de un tiempo mis libros estarán aquí. Y Alicia decía, por supuesto, la verdad es que no me ponía en duda la mujer. Que hubiera quedado mejor si hubiera dicho, ella decía que no, pero bueno, ella decía que sí. Y ya están. Sueño y objetivo cumplido. Sacar un libro con una editorial buena, que me mueva y me coloque donde me deben de colocar. Y eso lo hemos conseguido con este libro que es ¿Por qué el obrero vota a la derecha? La deriva suicida de la izquierda. Lo primero es hablar de la portada, a mí me encantó, pero he de decir que había una más potente, pero que considero que atentaba contra mi esencia y mis principios. Entonces le dije a César, que le mando un saludo desde aquí, para mí es el mejor editor que he visto en mi vida, le di las gracias, entre otras cosas por la paciencia, aparte del buen trabajo, y al final elegimos esta. No voy ni a decir cuál era la otra, porque al final esto lo cortan y igual. Pero esta fue la portada, ahí con el cambio a rodillo, a brocha gorda, a rodillo en el dibujo, y una edición excelente. Esto no puedo estar más contento con la esfera de los libros. Al final ha salido todo perfecto. El otro día triunfamos en la Feria del Libro. En Amazon hemos sido top de ventas y todavía en algunas categorías estamos arriba del todo. Y no me cabe duda de que después de este vídeo y de otras cosas que vamos a hacer, vamos a volver otra vez dentro del top 50, que hemos estado varias veces además, de ventas en Amazon, y el número 1 en 4 categorías, que se dice pronto, nunca lo habíamos conseguido. Solo conseguí una vez, gracias a las CUP, que me hicieron un boicot brutal al libro de inmigración, conseguí ser el número 1 en ensayo, pero nada más. Y gracias a este libro hemos vuelto a poner el de inmigración, el 7º de ensayo. Hemos vendido un montón de historias de la cárcel, pero que la editorial, que ya tenía que haber dejado de vender esos libros, pues ha decidido no hacerlo, así que le enviaremos un burofax y nos veremos posiblemente en un juicio. Pero bueno, mi edición ya la tenéis ahí y no hay ningún problema. Así que nos vemos en un juicio y al resto, pues que bien las ventas y que bien que por fin haya encontrado una editorial que apuesta por mí y me ha movido las cosas. Y ahora, sin más preámbulos, tenemos a nuestro queridísimo Pau Jan. Buenas tardes a todo el mundo. ¿Qué libro, señores? Robert, efectivamente para mí es un hijo, pero es tu hijo. El mío es un ahijado que veo de vez en cuando. Para mí es el mejor libro de Roberto Vaquero, lo digo aquí. Ya veré en cuanto a ensayo político. Bueno, una de las primeras cosas que quiero hablar aquí es que es un libro muy heterogéneo. Y de hecho, antes de meternos más en a lo mejor el proceso personal por el que has pasado escribiendo este libro, es un libro muy variado y me gustaría que explicas a la gente qué ofrece, porque hay historia, hay investigación de actualidad, o sea, se mezclan cuestiones de crítica ideológica, o sea, ¿por qué el libro es así, Roberto? Bueno, yo suelo aprovechar los libros como para desarrollar un poco también cómo ha evolucionado mi pensamiento y lo que creo realmente ahora. Entonces, bueno, con este tema me ha permitido tratar la cuestión, ¿no?, de por qué hay un proceso de derechización en Europa desde múltiples ópticas, desde la historia, desde el marxismo, desde la sociología, desde la estadística, incluso desde puntos de vista filosóficos, desde muchas, ¿cómo decirlo?, ramificaciones, he podido tratar el tema para buscar las causas, analizar las consecuencias y ver qué podemos hacer en el futuro. El título a mí no me convencía hasta que he empezado a vender libros como churros. Ahí ya me ha convencido para siempre la esfera. Es un buen título. Pero yo hubiera puesto un título más exacto sobre lo que es el libro, pero desde luego con menos gancho.
Sí. Hay cuestiones que, de hecho, una chica que se supone que trabaja para alguna editorial que me escribió diciendo que qué pena que no hubiéramos sacado el eurodiputado y diciendo que el libro estaba muy bien explicado, muy bien escrito, pero que no aportaba nada nuevo. Entonces le dije, no te has leído el libro. ¿Qué? Y luego me admitió que no. Entonces, bueno, pues cosas que uno tiene que aguantar, ¿no? Cuando le va bien. Madre mía. Este libro es genuino, no hay nadie que tenga nuestras posiciones, a lo mejor sobre cosas concretas sí, pero no hay nadie que analice la cuestión del Islam, de la inmigración, de todo esto, desde una perspectiva de clase y patriota a la vez. No la hay, no la hay. O sea, la gente que dice, no, es que esto, mentira. O sea, esto es genuino, es fruto de nuestra propia evolución y bueno, yo creo que soy muy claro de qué autores referencio y también que yo también desarrollo en base a los datos, a la realidad que tenemos y no solo porque lo diga no sé quién. De hecho, el otro día estaba hablando con un amigo que me decía, uy, ¿en qué autor estás basado? Y le dije todo lo que me había basado, pero le dije, pero también desarrollamos nosotros en base a lo que tenemos. Claro. Porque no hay ningún autor antiguo que pueda hablar de la situación que tenemos ahora. Es que, Entonces, claro, me he sorprendido, como de, ¿cómo? habrá Ya, gente que así es se... como se investiga y se desarrolla. No, no tiene sentido. Si es solo Claro. una idea de otros, pues entonces pues son buenos libros de resúmenes, pero nada más. Y yo, desde luego, aquí, por ejemplo, doy mi visión del fascismo, que no la tiene nadie. Entonces, la gente dice, Sí. no, me has aportado. Sí, es obvio que sí, porque es mi visión, la mía. Sea acertado o no, es la mía. Es que no hay nadie más que tenga esa visión. Bueno, sí, Eso claro, es. es referente, pero me refiero de autor. No, es que es genuino, es nuestro. Y el fruto De del hecho, desarrollo. hay gente que se comprará el libro diciendo, esto será un análisis como más actual, ¿no? De típicas cosas que puedes ver en el día a día, la actualidad, y es un libro que se retrotrae efectivamente a los inicios, no del fascismo, sino de la derecha tradicional. O sea, Creo que diferencio derecha, vamos a decir moderado, derecha en general, que sería lo que engloba a todos, y dentro de la derecha radical, pues las diversas ramificaciones que ha habido. sí, sí. Y después, aparte, también tiene un análisis de cómo la izquierda ha ido decayendo históricamente. Lo de la izquierda y la derecha lo uso para que la gente se entienda, pero no porque crean esa dicotomía. No, no, además en el libro queda clarísimo. Yo creo que ese es uno de esos libros que te compras queriendo encontrar una cosa y que te lo acabas diciendo, acabo de alucinar, Y porque luego lo de la efectivamente izquierda, aporta pues esa claro, visión global. es parte del problema, por lo tanto hago un análisis de la izquierda, desde los orígenes hasta ahora. Claro. Es muy interesante. Podríamos hablar, yo creo que cada tema del libro da para un vídeo de 1 hora distinto. De hecho, a lo mejor empezamos a hacer algún vídeo que otro sobre alguno de los temas que tratas en este libro. Yo creo que uno de los que más le va a sorprender a la gente, no porque no te conozca, sino por lo a bocajarro que vas, es en el del feminismo. Porque en el del feminismo haces una de las exposiciones ya más exactas de toda tu crítica con datos a Claro. todas las cosas que te parecen mal. Y has dado un paso que Y creo luego que desde mucha una perspectiva gente... ideológica, además. Que Claro, viene diciendo las mismas cosas que la derecha conservadora. claro, Entonces lo hago efectivamente. desde mi perspectiva y hablo como, bueno, de la violencia de género, que para mí es inexistente porque eso es multifactorial, no es de género en sí. Hablo del carácter del feminismo, hablo del tema de las denuncias falsas, hablo del patriarcado, de que no existe y por qué, y dónde sí que existe y no es aquí en España. Y todo eso lo desarrollo. Y eso es la evolución lógica de lo que nosotros defendemos Sí, a lo sí. largo del tiempo. Además está basado en estudios muy interesantes que de verdad, yo las notas bibliográficas de este libro ya desde ahora os digo, id a consultarlas si os interesa cualquier tema porque es súper rica. Tiene bueno, es que tiene unas fuentes originales realmente amplias y con datos que os van a servir para profundizar en cualquiera de estos temas, yo de verdad. La bibliografía va desde la página Sí, 239 es un poco larga la a bibliografía. la 279. ¿Cómo? Acabas de decir, son 40 hojas de bibliografía. Será Ahí lo 40 hojas de bibliografía, es decir, he tratado múltiples autores y sobre todo múltiples estudios. Fue un libro que te ofrecieron escribir hace un año, menos. Yo, si Más o... queréis, os cuento cómo fue Sí, por el favor. proceso. Ya haremos un vídeo por capítulo, yo creo que sí lo vamos a hacer. A mí me Y gustaría. entonces nos profundizaremos en la materia. Este vídeo es más para llamar la atención sobre el libro y contar curiosidades
que a la Sí, gente, sí. ¿no?, le pique un poco el gusanillo y quiera leerlo. El libro, mira, yo fui a Letras en Sevilla, me peleé con Macarena Olona, gané. Historia de España. Estuvo muy bien, pegué un boom con este tema, con el tema de la inmigración. Una persona que ya no trabaja en la esfera de los libros, pues le debo de gustar, vio lo que hice y demás y me contactan. Y me dicen que me quieren mandar a hacer un libro. O sea, que querían que yo hiciera un libro. Claro, yo tenía hecho el de inmigración ya. Y dije, ojalá. O sea, como me digan que es el de la inmigración, ya lo tengo hecho y es como, ¡boom! En una editorial grande, porque yo creo que el libro de inmigración en esta editorial, Hubiera ido. creo que hubiera sido como este o más. Sí, sí, yo creo que sí. Y bueno, a lo mejor más no, pero del estilo de este sí. Pero Estaría compitiendo. y estaba hasta arriba, de que estoy con el doctorado, Sí. hice el ensayo de inmigración, estoy todo el día para arriba, para abajo. De hecho, ahora me voy a un podcast en cuanto cierre con Pau. Y estaba hasta aquí. Y dije, a ver si suerte, ¿no? Y llegué y me dijeron que no, que querían otro libro. De por qué volver a votar a la derecha. ¿Y qué dije yo? Yo hablé con la gente y me dijo la gente, pero Roberto, te vas a morir, es mejor que no lo hagas, ya después tal. ¿Qué hice yo? Lo hago de cabeza. Me lo escribí en muy poco tiempo. Tuve problemas con el primer editor porque no me gustó su trabajo. No voy a empezar a detallar aquí porque es mi editorial ahora. Entonces, no voy a hablar, pero digamos que no nos entendimos en el proyecto creativo. Y bueno, al final me pusieron otro editor. Conseguí que me pusieran otro editor. Y bueno, para mí es la mejor persona que he encontrado en el mundo editorial después de Jesús Úbeda. Yo lo siento, pero es como mi hermano, así que lo siento, pero él está ahí. Él ocupa el primer lugar. Y después de él es el número uno, sin duda. Y ha hecho un trabajo muy profesional en muy poco tiempo, arreglando cosas que parecía que ha sido fantástico. O sea, toda la burocracia, me parecía que era imposible solventarla. Él ha conseguido, bueno, también nosotros hemos ayudado, Pau. O sea, Sí, vamos a decir que sí. Pero conseguimos hacer en 2 o 3 semanas. Sí, trabajo de meses. Y llegamos a la Feria del Libro. Llegamos, era el objetivo, señores. Entonces yo desde aquí le doy 100 millones de gracias a César, de la Esfera de los Libros, por el trabajo fantástico y brillante que ha llevado. Y estoy muy contento con la editorial. O sea, es la primera vez que, porque ya está en otras editoriales, que me mueven las cosas como lo están haciendo y que demuestran implicación con el autor. Sí, porque es Porque, verdad. por ejemplo, cuando he trabajado con Adarve, al final ha sido golpe de burofax. Sí. He vendido muchísimo con ellos, pero luego, pues no son nada profesionales. Hay mucho ninguneo, vamos a decir, en este mundillo. Sí, pues, acuérdate que les debes un burofax. I know. Que ya habíamos liquidado todo, ya tenía yo mi edición y resulta que en Amazon pone que es lo más vendido, los 3, el nuevo y otros 2 más. Entonces esto es reírse de nosotros, Pau. Hoy es día de hablar de cosas buenas, por favor. Y de querellas. Este libro, Robert, empieza con una cosa que yo cuando la leí, me acuerdo del proceso, me sorprendí. Que es que empiezas con esa visión general del mundo en el que vivimos. ¿Por qué decides? Porque Roberto es mucho de hacer esto, ¿vale? Sus libros. De repente dices, ¿esto aquí? ¿Por qué? Y Robert dice, no, es que te quiero explicar toda mi visión de esto antes de ponerme manos a la obra. ¿Por qué? ¿Por qué decidiste hacer esto? Porque si no la gente no me va a entender. Es que hay muchos libros, yo aquí en mi biblioteca tengo muchos así, de muchos ensayos, que tratan un tema y van directos al tema y no explican nada del conjunto ni de la visión que tiene el hombre que tiene esa posición sobre esa cuestión en sí. No se entiende. No se entiende. Y luego yo quería hacer un libro que no fuera, a ver, yo voy a admitir que yo hice un índice y luego hice lo que yo quise. No ya solo por el componente creativo, sino porque fue construyéndose el libro también, según sobre determinadas cuestiones. Yo este libro no lo hice en mucho tiempo, porque yo soy una persona que escribe muy rápido, tengo mucha facilidad para escribir, se me da bien escribir, pero leí mucho. O sea, ya de por sí, de que este es mi tema y es lo que ya suelo trabajar, aparte amplié biografía a límites que nunca había hecho y la prueba es que hay 40 hojas de referencias. Y ha sido un trabajo muy arduo. Muy, muy arduo.
lo que es el proceso de escribir no fue muy largo, pero el proceso de, ¿no?, buscar esas fuentes, asimilar determinadas cuestiones, eso sí fue más largo. Y yo quería dar una visión general de Europa y del mundo, de la sociedad en la que vivimos, para luego poder desglosar por puntos las cuestiones que hacen que efectivamente el voto obrero esté yendo hacia la derecha. Y además hacia la derecha radical, hacia la derecha Claro. tradicional. Entonces, claro, si no se entiende. Y luego yo, obviamente, sí que respondo a la cuestión del título, o sea, no cabe ninguna duda, pero yo Hombre, me dedico más a analizar nuestra sociedad. claro, o sea, la respondes bien, o sea, la respondes con argumentos de verdad, no con simples Sí. relaciones lógicas de, mira, esto pasa aquí y pasa allá. No, no. O O sea, sea, es hay un un capítulo libro. que es el 10, que es la evolución de la derecha radical ante la evolución de la izquierda, que ese es el capítulo que da respuesta a la pregunta del libro. Y en el resto explico cuestiones que para mí son vitales para entender ese último punto. Es que si no, no se entienden. Sí, Sin explicar digamos, cómo ha degenerado la izquierda y cómo ha sido el proceso hasta hoy, no se claro. puede entender este libro. Sin separar los distintos tipos de las derechas, porque esto de, no es que la derecha, ¿cuál es la derecha? Se puede hablar a nivel histórico de las derechas, porque hay algunas muy diferentes a otras. Entonces, Totalmente. eso es necesario explicarlo. El tema del pensamiento único, el tema de la liquidez, el tema del posmodernismo ideológico, eso hay que explicarlo. Porque si no, ¿por qué se está dando esa derechización en la sociedad? Para poder explicar esos motivos, hay que explicar las causas y hay que explicar los agentes que llevan a eso. Totalmente. Además, en ese último capítulo te centras mucho también en la cuestión de los métodos que usas a la derecha para llegar a la gente, de cómo el populismo este nuevo se está Sí, pero implantando poco a poco, ¿cuál es la cosa que la gente diferencia entre vive. este libro y otros que han sacado ahora que son solo sobre este tema? Que hay una ahora sobre el aumento del totalitarismo, otro sobre el fascismo que Ah, llega. sí. Yo los he O visto. los populismos, Me sí, han llegado sí. al correo, de hecho, peticiones de si los quiero tener, pero es que ya los tenía en PDF. Pero la cuestión es que esos libros lo hablan de esta manera. O sea, ellos hablan de esos instrumentos que está usando la derecha radical y lo hablan como si hubiera una música, ¿no? Sí, Claro, como de asesinato, todo oscuro y gente con el capirote del Ku Klux Klan. Así no se puede aprender sobre nada. Es decir, yo no enjuicio, yo describo y analizo. Yo no hablo, no, es que lo llaman nueva derecha populista, sí, pero en el sentido de que usan el populismo como instrumento. La izquierda usa claro. la demagogia barata y el relato fantástico. Y eso no quiere decir que yo estoy diciendo que esté mal que usen determinada herramienta. Una herramienta es una herramienta, no es ni buena ni mala. Depende de cómo la uses. Entonces, yo esos cambios que da la derecha radical los analizo sin Ya, insultar o sin atacar a esos instrumentos. Es decir, yo simplemente describo lo que hacen y analizo por qué lo hacen y para qué. O sea, total. no intento, ¿cómo No es decirlo?, maniqueo, ¿no? ideologizar tampoco, porque lo que ellos hacen realmente es hacer un espantapájaros y que se note el odio que tienen hacia, para que no les digan que ellos te apoyan nada ni nada por el estilo. Y eso es un problema, porque al final sus libros son un relato. Y aunque tengan vocación de explicar, terminan siendo un relato, porque tú al explicar un fenómeno no tienes que estar a favor o en contra del fenómeno, tienes que analizar el fenómeno. Y luego en la conclusión, pues ya dices lo que quieras. Yo me compré hace poco un libro de las Navas, que el libro, pues bueno, es mediocre, está, bueno, es aceptable, vamos a decir, pero ves la conclusión y te dan ganas de tirarte de los pelos. Pero lo hace en la conclusión, no lo hace durante todo el libro. Claro. Yo no he dejado de leer el libro a la página número 10 y tiene 600. Es decir, hay que tener un poquito de dignidad, de entereza y de metodología que no sea criticar por el simple hecho de tener una ideología. Es que hay periodistas y otra gente que cree que la inteligencia te la da el estar más próximo a una ideología u a otra. Y hay Ya. gente brillante de todas las ideologías y gente estúpida de todas las ideologías. Entonces, la gente que defiende esto, yo creo que son precisamente gente un poco limitada, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que dices, pero este libro sí hace un llamamiento a la acción, aunque no es un llamamiento dogmático, sino es casi como una consecuencia del análisis. En realidad es como que está comprometido con la realidad, pero no te lleva de manera sectaria hacia un sitio y ya está. No, y que no está dentro del análisis. Yo hago mi conclusión de lo que yo creo que como sociedad deberíamos hacer, pero yo Es no estoy verdad. todo el libro mandando a la gente a hacer X o Y. Yo simplemente analizo y luego doy, pues obviamente, mi análisis sobre cómo creo que debería o se podría solventar y ni siquiera doy uno, doy varios.
Sí, aunque en cada tema es cierto que en todos los análisis que hace en realidad son análisis de esto ha pasado así, asá, este Hablo es de el las problema que posibles tiene. soluciones, hablo de todas. O sea, Claro, tampoco es en plan de efectivamente. esto es lo que tenéis que hacer. No, no, para nada. Pero sí que quiero decir que es un libro comprometido. Para mí es como un libro también de, no, no se me malinterprete, pero un poco de época en el sentido de todos esos cambios de paradigma que está habiendo y de cómo tú, al menos desde tu perspectiva subjetiva, lo estás viviendo a nivel ideológico, que tú eres una persona que viene de muchas de las tradiciones que denuncias aquí, pero que llevas mucho tiempo rompiendo y este libro para mí sí que es ese punto sobre la I que yo, bueno, tanto tú como yo sabíamos que necesitaba mucha gente tener en sus manos como forma Yo de creo libro. que para nosotros es un cambio de época. O sea, va a haber Sí, nuestra época antes de este libro y después de este libro. Por lo menos a lo creo. nivel de posición ideológica. O sea, yo creo que Yo lo este creo. libro representa no el culmen, porque esto seguirá, pero hasta el momento sí el culmen Sí. de todo el cambio que hemos tenido durante estos últimos, en mi caso, 21 años. Yo creo que mucha gente, Roberto, da igual su tradición ideológica, va a leer este libro y lo más importante es que va a acabar de leerlo y va a decir, ostras, no me había planteado en mi vida esto así, esto así. Yo Es una de creo las claves de que este libro. le va a romper clichés a mucha gente y creo que va a aportar a la gente que lo lea, que lo quiera leer sin animadversión, o sea, de que simplemente intente ver a ver qué digo. Y yo creo que a la persona al lector de mi libro, creo que estoy seguro de que en ciertos ámbitos le va a aportar cosas nuevas, estoy convencido de ello. Yo también. Hay un capítulo que es especialmente largo, que es el capítulo de la inmigración. Es un capítulo que, sin embargo, obviamente no ocupa la mayoría del libro. El libro es vastísimo. De hecho, de verdad, os invito a investigar cada tema por vuestro lado usando la bibliografía de referencia. ¿Por qué tanta atención a la inmigración en este libro, Roberto? Porque yo creo que es un asunto cardinal, no solo ya de la situación actual, sino hacia dónde vamos. Los grandes conflictos que va a haber en el futuro van a ser producto directo, o sea, consecuencia directa del modelo migratorio que tenemos, de la segregación y del establecimiento de sociedades paralelas en Occidente. Ujú. Y en Europa está habiendo un resurgimiento de ciertas ideas, ciertos grupos políticos, porque dan respuesta a una necesidad, mientras la izquierda hace negacionismo de esa realidad. Entonces, por mucho que ellos quieran señalar el supuesto discurso de odio y lo que ellos quieran, la gente sí ve la realidad. Entonces, ese problema para mí es uno de los principales, por llevarlo tan mal, en el auge o en el proceso de derechización europeo, por el simple hecho de que hay ciertas formaciones que por lo menos hablan de los problemas que sí tiene la gente, mientras otros caen en el negacionismo. Entonces yo hago una síntesis del estudio que hice en mi libro de inmigración, fenómeno, Actualizado. realidad o problema, y no solo es una síntesis, sino que amplío cuestiones y actualizo los estudios y las estadísticas que usé en ese libro. Es decir, Ujú. aquí está sintetizado, ampliado en parte y Sí. totalmente actualizado. Entonces, Y para que reescrito al bueno, final. claro, O sea, está basado totalmente. bien, pero sí, claro, hay gente que dice, no, pero aquí dices más o menos lo mismo en conclusión. Ya, claro, pero es que soy la misma persona y ha pasado un año y el problema es el mismo. Me lo he vuelto a escribir, pero obviamente sí os digo que está basado en el estudio que hice, ampliándolo con estudios nuevos y ampliando algunas cuestiones que no trabajé en el libro. En el proceso de escribir este libro y de investigar a nivel histórico lo que es ese proceso de la aparición de la nueva derecha y tal, ¿se te ha abierto como una puerta a un campo que tenías a lo mejor un poco más olvidado a la hora de estudio historiográfico? No, O... al revés. Yo el máster lo hice sobre. O sea, de hecho, el libro que voy a sacar en octubre, a no ser que me digáis que lo retrase porque no venga bien para las ventas, es sobre el origen del fascismo en España y se basa sobre todo en las Hons y en Ramiro Ledesma. Es decir, este fue mi TFM. Es cierto que se nota el peso de eso, Claro, pero... entonces en realidad no. O sea, de hecho, es un tema que trabajo mucho y algún día me gustaría hacer una aproximación al pensamiento de Ramiro Ledesma. Me gustaría que eso fuera uno de mis libros. Y tengo pensado hacer muchas cosas. De hecho, varias editoriales y gente que sí que es falangista me han regalado, no sé, yo tengo una biblioteca de la historia del fascismo en España
que no os podéis imaginar. O sea, tengo una estantería más grande que esta, yo creo, o más o menos como esta, llena de libros sobre el tema. O sea, no me pilla lejos, Pau. Yo creo que es justo lo mío. No, pero yo me refiero, hombre, ya lo sé. El doctorado Además, tiene por otro sitio. no, pero me refiero a esa nueva derecha, Bueno, de claro, después de mayo sí, del a mí 68. también tengo muchos libros de Benoist, Es verdad. yo francés no sepa, o la Nouvelle Void, La Nouvelle Droite para vosotros. Sorel, de todos. O sea, yo todos los que sacan libros de este ámbito, bueno, iba a decir que me los compro, pero me los suele regalar la gente. De hecho, por mi cumpleaños me regalaron un taco así, mis amigos, algunos de ellos, Sí, hay mucho Benoist ahora mismo. y me los estoy leyendo. O sea, en realidad, claro que es algo novedoso, esto sí, pero yo llevo ya tiempo siguiendo Lo la pista. sé. De hecho, me gusta que en este libro hasta le dedicas un apartado entero al fascismo en España, especificando organizaciones y nombres de cosas que la gente ni siquiera conoce, o sea, obviamente. Claro, he Y querido que hacer sí, una introducción mínima para que la gente entienda lo que quiero hablar. ¿por qué? Quiero decir, ¿por qué de repente te has metido tan de lleno en cuestiones tan específicas del fascismo en España? ¿Querías dejar claro qué es lo que ha sido el fascismo en España mínimamente? Hay mucha indefinición por todas partes. O sea, hay visiones diferentes sobre lo que es el fascismo, vamos a ser sinceros. Tú le preguntas a un fascista de verdad y te va a decir dos cosas. Una, que es un fenómeno de época. Dos, que es el socialismo. Es el socialismo nacional y te lo va a decir tal cual. Ya, si un fascista de verdad, Ya, sí. pero esa es la definición. Entonces, claro, yo en el libro trato todo. Yo esto lo digo. En plan, definiciones del fascismo y digo todas las que considero válidas. Ya. Porque no hay una verdad absoluta de no, es que tu análisis es la ciencia y el del resto. Tengo que hablar un poco de todo. Yo di mi visión, pero depende de Ya. con quién hables. También va a haber gente que te va a decir que fascismo no ha habido nunca en España. Claro. De O hecho, Primo de tú, Rivera y Ledesma, ellos no decían que eran fascistas. ya, Pero efectivamente. que alguien no se ponga un nombre no significa que no exista una realidad. Entonces Ya, yo analizo el porqué. Para mí sí son fascistas. Pero no como un insulto, como mucha gente hace. es Sino una porque la cuestión de definición época. que yo hago para mí sí encajan. Ya. Es realmente interesante. Yo creo que es una de las partes que más va a sorprender al lector, esa profundización tan Pero específica. no es para faltar, es decir, no es en plan de fascista, en plan como si fuera un insulto. No. Es por una cuestión de definición. Y el problema es que hay mucha indefinición del fascismo, de que todo lo que es represivo es fascismo. Y no es así. Incluso la definición, bueno, marxista, La de. Sí. la de Dimitrov, aparte que cambió con los años, tú se lo puedes aplicar a cualquiera que sea represivo. Sí. Es que se lo podrían haber aplicado a sí mismos. Digo, al antiguo régimen. Menos por lo de la ideología del capital financiero, a cualquiera. O sea, a cualquiera que reprima, y de hecho al final es lo que tendieron. Ya. Entonces hay que ir más allá. Porque si no, no es clarificador. Y esa definición para mí la dan en un momento dado para poder afrontar el auge del nazismo alemán. Sí, es casi estratégica, Porque podríamos decir. anteriormente tienen otras definiciones distintas cuando hablaban de Mussolini, etcétera. Que se parecen más a Luego, los dentro de este que. ámbito hay que diferenciar los tipos. Porque a mí, depende de cómo sea la definición, a mí, históricamente, lo que es por características, lo de Mussolini y lo de Alemania, pues tiene muchas cosas diferentes también. Ya, Es entre decir, ellos. claro, la gente dice, no le pongas otro nombre, son lo mismo. Pues depende de cuál sea tu definición. La cuestión es que hay que clarificar términos. Y antes de ponerte a hablar del fascismo, tienes que decir, por honradez intelectual, qué es para ti el fascismo. Y una vez que ya expliques eso, ya te puedes meter. Porque si no, la gente lo va a malentender y es normal que no lo entienda. Es un acto de honestidad intelectual que yo de verdad esperaría que hicieran otros autores. En este caso, en este libro, ya os aseguro que sí se ha ejercido esa honestidad intelectual. Y también se ha hecho una crítica a ese reduccionismo que se hace justamente desde las trincheras de a veces algunos fascistas del marxismo cultural, que es un Claro. término Bueno, y que muy no creo en usado. las fórmulas fijas. Esa es otra cuestión. Ujú. Y de hecho critico la definición marxista clásica de Dimitrov, la critico en la obra. Sí, está criticada en Porque este me libro. parece insuficiente. Hay cosas que sí acierta y cosas que están muy alejados de la realidad. Y yo lo que hago es clarificar. Y al revés igual, es decir, esto que hacen los progres o la izquierda de todo es fascismo, la derecha también lo hace con el todo es marxismo. Entonces, si todo es marxismo, nada es Claro. marxismo, es igual que el fascismo. Entonces hay una indefinición sobre esos dos términos que polarizan a todo el mundo, pero nadie sabe qué es. El otro día en Sí, el chat de aquí del canal había una persona obsesionada diciendo que sí. Sánchez era el comunismo.
y que tenía la misma ideología yo que Sánchez. Y yo Y que Stalin, y también lo que digo. cualquiera. Y claro, tú puedes ser el más anticomunista del mundo, me parece perfecto, pero tendrás que serlo con una cierta clarificación, ¿no? De conceptos. Sí. Porque Pedro Sánchez viene de la socialdemocracia, se convirtió en alguien muy influenciado también por el liberalismo y por todo lo woke, y él defiende la ideología hegemónica. Y defiende a la gran empresa. Y no defiende ni las socializaciones ni nada. Por lo tanto, no tiene nada de marxista. Nada, absolutamente nada. Y el hombre estaba obsesionado. Sí, es lo mismo, exactamente lo mismo. Cualquier persona normal que le oiga va a decir, este tío está loco. ¿Es Pedro Sánchez un hijo sano de mayor de 68? Y no descarto que lo esté. Nombras este evento, el de mayo del Sánchez es 68, heredero de mayo del 68, desde que las más dos que el Supremo perspectivas. actual. Hablas tanto de cómo reacciona la izquierda como la derecha. ¿Por qué le das tanta importancia a esa fecha, Roberto? Ya que sale tantas veces en este Bueno, libro. para mí es importante porque es la fecha en la que la izquierda actual se hace hegemónica y pasa el rodillo por encima de todos, y es cuando fuerza a que la gente deje la lucha de clases, la revolución, etcétera, etcétera, y se dediquen al nihilismo nacional, a seguir modos y a defender el pensamiento único del sistema. Toda esta construcción que tenemos de la izquierda de, vamos a decir, de los derechos, como dice Yolanda Díaz, viene de mayo del 68, en el cual el sujeto revolucionario ya no son los obreros, en ese momento fueron los estudiantes, pero luego han sido minorías, algunas incluso inventadas, y en pro de esas minorías supuestamente oprimidas se dedican a vapulear a la clase obrera hasta la extenuación. Y luego se extrañan de que voten a partidos de corte contrario a lo que tradicionalmente habían apoyado. Porque Ya. el sitio donde ganaba el Partido Comunista de Francia, ahora gana Le Pen. ¿Y es porque la gente se ha vuelto fascista? No. Porque el Partido Comunista ha degenerado y se ha convertido en un engendro posmoderno y putrefacto, y esta nueva derecha sí da respuesta, o por lo menos habla sobre los problemas que tiene la gente. Y no hay... Es curioso porque este libro, Roberto, lo escribiste, bueno, hace un año, ¿no? Hará un año dentro de unos meses, pero menos un año. Y es un libro que obviamente habla sobre un futuro previsible en toda Europa, y cada cosa que vivimos confirma más y más cada hecho, uno de los datos. Tenía miedo de que se desactualizara el libro con las elecciones europeas, pero No cualquiera que sabes. lea el libro va a decir, si es que es lo que dice él. Literalmente ha pasado lo que dice él. La gente se va a creer que lo ha sacado por las elecciones europeas, a lo Sí, mejor. seguramente, porque si lo lees vas a pensar que lo he sacado después de las elecciones europeas de verdad, de que lo he escrito después. Porque claro, yo digo que esto va a pasar. O sea, esto que ha pasado, literalmente lo digo. De hecho, al inicio hay como un desglose de victorias electorales, pero en este caso nacionales, Que son que todos ahora los se han que han ganado reflejado a ahora. nivel europeo. Efectivamente, lo cual es muy curioso. Y con el tema de inmigración igual, cada uno de los datos actualizados es peor que el anterior. O sea, esto nos pasa siempre con todos los estudios de Lo inmigración. bueno de este libro es que no se va a desactualizar rápido. No, Entonces, tengo años para moverlo y que vaya bien, y luego pues ya iré sacando otros más avanzados, porque yo tengo que ir evolucionando, ¿no?, con los acontecimientos. Una de las reivindicaciones filosóficas que más me gusta de este libro es la reivindicación de el hombre, la capacidad de las personas, de no alienarnos, de no dejarnos llevar por la adicción, de una forma de vida sana contra el consumo transgresor. Es algo que es verdad que atraviesa muchísimos temas del libro. El consumo transgresor aparece muchísimas veces como tema. Y hablo también de la cultura. O sea, aquí Claro. defino la cultura española. Algo es verdad. Y defiendo la cultura española. No la gente esta que siempre me pone en Twitter, sí, define lo que es la cultura española. Ya está, ya tengo un Lo he hecho libro. 1000 veces, pero ahora está en un libro. ¿Por qué esa importancia a lo crítico del consumo transgresor y la importancia de la cultura, de la capacidad de cada uno? ¿Por qué esa crítica? Una de las herramientas que tenemos para defendernos de esas imposiciones, de ese intento de forzarnos a ser consumidores dóciles y sumisos, totalmente dependientes. Como estamos separados e individualizados, no tenemos ninguna capacidad de coordinarnos para cambiar absolutamente nada. La cultura es algo que nos une, la patria es otra cuestión que está relacionada, ¿no?, y la identidad también nos une, y por supuesto a los trabajadores la conciencia de clase también nos une. Y esta izquierda lo que ha hecho es destruir esa conciencia para poder hacer tabula rasa e implantar sus modas ridículas, pseudo revolucionarias, ¿no? También hablo de la estética y la moda de la revolución, Sí. en la cual pues hay una moda que siguen todos porque es lo chic y lo progresista y lo que es de buena gente,
y en realidad lo que están haciendo es perder el tiempo y ser dóciles a lo que les dicen. Claro, hay mucha gente que dice, pero ¿qué tiene que ver el consumo transgresor con que los obreros voten a la derecha? Tiene que ver mucho. Tiene que Ujú. ver mucho, porque esa derecha sí reclama esa identidad, sí reclama Ya, esa cultura y la gente busca cosas en común con otras personas para poder cohesionarse, sentirse parte de un grupo y poder responder a este tipo de situación. bueno, incluso en el nivel de cultura física, ¿no? Que hablas de que hay que reivindicarla en contra de esas ideas totalmente complacientes de una izquierda que acusa a todo el mundo de gordófobo o de Hay que... una versión de moda también del fitness que me parece igual de nociva, es decir, el capitalismo se reinventa constantemente, Ya, pero claro, llega a puntos que tampoco son sanos, porque es consumo transgresor compulsivo ya, y luego acaba la gente con muchos problemas de salud, a pesar de que se pasan la vida en un gimnasio, lo cual no tiene mucho sentido. Entonces, desde luego algo están haciendo mal. Y desde luego con las estafas piramidales que hay ahora en el fitness, se demuestra que la gente busca el negocio. De hecho, ¿qué es lo que le critican a Yados? ya. Que separa a Bueno, la gente de lo suyo, que rompan con todo, que solo le escuchen a él, te individualiza, te aísla, te hace débil. ya. Es Alguien que está también, realmente integrado en una colectividad y se siente parte de algo no participa de estas mamarrachadas. ya, buscan desesperados, eso De está claro. ninguna, de ninguna. Bueno, tengo un montón de temas en la cabeza que quiero hablar y quiero obligarle a Robert a hablar de ellos. Pero yo sí que quiero decir una cosa, que estamos a mitad de vídeo, para decirle, la gente que siempre nos critica, que dice que estamos equivocados, ¿algún día alguien hará una respuesta escrita a algo de lo que escribes, Roberto? Yo de verdad que lo espero, ¿eh? Porque nadie, o sea, la gente se cree con la superioridad moral como para creer que sabe lo que dice sin leerse tus cosas. Pueden Aquí hacer, ponerse tenéis... unos tweets basados en espantapájaros, pero de hecho de algún libro me lo han hecho, pero es que eso no vale para nada. Tendrán que Por responder favor. de forma correcta. Y por supuesto luego le responderemos. Aquí hay cuestiones del día a día tratadas desde la ideología, pero sobre todo desde la Y es de investigación. las sociedades para todo. O sea, hay mucha gente que dice, oh, sí, le voy a contestar a no sé qué libro. No, es que no tengo tiempo. No tienes capacidad. A ver si alguien entra al debate. No sé, a mí me encantaría, de verdad, me encantaría. ¿Cuál- ¿Qué ha sido, qué sacarías como lo mejor de haber escrito este libro? Es una pregunta así un poco genérica, pero ¿qué te llama la atención en este proceso? A ver, a mí me ha permitido dar a conocer de una forma seria y concisa, bueno, cosas con las que he evolucionado y que creo firmemente que como sociedad tenemos que plantearnos, y ya incluso a nivel nuestro, la organización y demás, creo que va a venir bien y va a servir para que la gente eleve el nivel de conciencia de lo que está pasando y de lo que necesitamos hacer. Por lo tanto, yo con lo que me quedo de este libro es con que no se va a quedar una cosa para la familia, sino que va a ser una cosa que ya ha transgredido eso y que va a llegar a gente mucho más, de forma mucho más amplia, y la gente va a poder ver un pensamiento, unas posiciones que, bueno, que no se suelen ver en ciertos sitios y que, bueno, con esto he dado un pasito, una pequeña conquista para visibilizar una nueva corriente política y de pensamiento que estamos arrancando con fuerza. Lo creo fervientemente. Hay una pregunta que sí que te voy a hacer porque habrá gente rabiando. Le dedicas un capítulo a la izquierda, un capítulo a la derecha, pero ya al principio del libro, bueno, y el título del libro sobre la derecha. El primer capítulo del libro ya habla sobre, bueno, en el de qué mundo vivimos, sobre que no crees en esa dicotomía. Y yo sé que lo haces para que la gente lo entienda, pero ¿por qué? ¿Qué hay realmente detrás de esto? O Pues sea, nosotros nunca nos vamos a quitar el San Benito para cierto sector poblacional de que somos de izquierda. O sea, soy consciente. no Pero que eso penséis sea en mí. así no significa que nosotros no tengamos que decir la verdad y ser honestos y coherentes. Claro. Nosotros pasamos totalmente de la izquierda y de la derecha. Creo que es una dicotomía que ya está muerta, tuvo su sentido en su día, pero ahora no marca nuestros objetivos. Ujú. Para mí, la dicotomía es la gente que está con la patria y la gente que no. Y dentro de eso, pues hay divisiones, obviamente. Ya. Pero yo creo que es hacia lo que nos encaminamos en Europa.
no hacia izquierda y derecha. Y A no como, ser que la derecha entera abrazara el patriotismo y la izquierda entera abrazara el globalismo, pero es que no es real. De hecho, no, la derecha más grande ahora mismo en Europa, a día de hoy, es la globalista. el Partido Popular, básicamente, ¿no? Sí, por poner un ejemplo. Von der Luego, muchos Leyen. de esta derecha populista son sionistas, medio liberales. O sea, hay Ya. muchos que son lo mismo. Entonces, es que no vale la izquierda y la derecha para darse cuenta de lo que está pasando. O sea, ¿por qué Robert Fico, que es de izquierdas y como, bueno, del Partido Socialista de Eslovaquia, ¿por qué está con Orbán? Ya. ¿Por qué Bukele, que es socialista cristiano y obviamente es de izquierdas, por qué va a cosas con conservadores? Ya. Es que está muerto, que va a salir más gente de izquierdas o proveniente de la izquierda que no encaje también en eso. Sara, con un apellido impronunciable de Alemania. La van a empujar a ser el Hay fascismo. rompido. Hay rompido. No, pero es que para la gente es fascista. Ya. Ya, pero Pues era eso es portavoz fácil. de la izquierda más posmoderna de Alemania. A mí me parece muy blanda, pero son cambios, se están dando cambios. El Frente Popular francés va a explotar. Va a explotar o el Partido Comunista de Francia se disuelve, una de dos. Va a pasar también. Entonces, que lo de elegir la derecha no sirve ya, es que es inútil. Sirve para referenciar históricamente las cosas, pero Claro. como algo vivo que estructura a la gente hoy en día, creo que es un fracaso. Me decía un amigo el otro día, no, pero es que, claro, vosotros estáis montando como una tercera opción. Dice, claro, el tercer frente que decía Hoxha, por decir un ejemplo, claro, porque la gente dice, no, es que es el fascismo. Bueno, había gente que no era nada fascista y también hablaba del tercer fuego que arrasaría a los dos polos, que, bueno, lo Es digo para que verdad. lo sepáis, para que un poco a nivel de historia y de conocer que los marxistas no siempre son gente vestida de drag queen haciendo bailes. ¿Vale? Esa gente para mí no es marxista. Entonces, para dejarlo claro. Entonces, ellos dicen, no, es que, claro, ellos van a polarizar sobre alguna cuestión y van a forzar a la gente a que el voto y todo vaya a la izquierda y a la derecha. Bueno, pues ahí habrá que forzar nosotros y polarizar nosotros entre patria y globalismo, entre patria y el invasor extranjero, que en este caso Que son se va a las imponer. empresas y los burócratas de Bruselas. Aquí polarizar podemos polarizar todos si lo hacemos bien. O sea, no hay que Claro. quitar ese complejo ya de, no, es que van a llamar a parar el fascismo y entonces todos vais a ir con la izquierda. Pues ya te digo que no. Ya te digo que no. Porque para mí es patria contra globalismo. La patria contra esas grandes empresas capitalistas que nos quieren subyugar. Yo siempre voy a estar ahí. El que quiera me va a encontrar ahí. Pero desde luego, como hay gente que me ha recomendado por las elecciones europeas que nos convirtamos en, no sé, una especie como de Podemos alternativo, se equivoca con nosotros. Nosotros quemamos los barcos y vamos a la conquista. O sea, olvidaros. Nosotros no creemos en las cosas de la izquierda. Al igual que no creemos en las de la derecha, no nos hemos cambiado de bando, es que no nos gusta ninguno de los dos. En esta dicotomía de patria y globalismo, de luchar contra también ese posmodernismo ideológico, ¿crees que es obligatorio que toda la gente esté pues en contra tanto de ese feminismo como de ese falso ecologismo, con que Hombre, al sí, final hay que todo estar en eso... contra de lo woke, sí, del pensamiento único, claro que sí. Pero también quiero decir una cosa, es que la gente cree que vamos a hacer una mezcolanza muy rara y no es verdad. Vamos a disputar el espacio a gente que sí que es reaccionaria, pero no vamos a fusionarnos con esos reaccionarios. Ya. La frase, y no la dijo precisamente un comunista, pero la frase de los ricos no tienen patria, yo la llevo hasta el final. Y es la realidad. O sea, los grandes empresarios que votan a Vox y que están pidiendo a través de las patronales regulaciones masivas y que venga más gente, esa gente es el enemigo, ¿eh? Esa gente es el enemigo. Nuestra gente son los curritos que son desplazados y que no tienen trabajo en el campo porque le han puesto unas condiciones de vida y de trabajo miserables. Esa es nuestra gente. Esos agricultores con su tractor, aunque sea en propiedad, me da exactamente igual. Esa es nuestra gente. Pero el que quiere contratar a que vengan 100 negros de manera semi-legal para pagarles 2 euros la hora, esa gente es nuestro enemigo también. O sea, hay que tenerlo muy claro.
O sea, todo por la patria, pero la patria somos los trabajadores, ¿eh? La patria no es un ricachón que paga los impuestos en no sé dónde, vive fuera y no le importa absolutamente nada a España, ¿eh? Los ricos, la única bandera que tienen es la del vil dinero, no se os olvide. Ha habido gente en comentarios diciendo, incluso gente que tenía puesto no sé qué de Falange. Es No sé qué manía tienes con los ricos, que no sé qué, y yo, copiar, pegar, link. Léete esto de un autor que te gusta mucho y que no has leído nunca. Hay Que una hay que leer de todo, hay crítica. que leer de todo, hay que formarse de forma integral y hay que saber lo que dice todo el mundo. Todo el mundo con cierta relevancia, es decir, tampoco estoy hablando del típico tuitero que me va a exigir ahora que le lea unos tuits llenos de faltas de ortografía. No. Hay un colectivo al que creo que esta dicotomía entre patria y globalismo les está atravesando por la mitad y que no sé cómo van a reaccionar al final, que tú criticas en este libro, que es el liberalismo, que son los liberales más puros, económicos, además de fronteras abiertas y todo. Mira, lo peor que tiene lo woke es lo que han tomado del liberalismo. Y en el libro lo desarrollo. Eso es lo peor, ese individualismo, ese egoísmo, esa defensa de la propiedad privada llevado a puntos espeluznantes. Eso es lo que tienen en común. El tema de la autodeterminación llevada hasta lo personal. O sea, es que lo woke y lo liberal se abrazan. El tema de las fronteras abiertas, los liberales, los woke, es que todo es lo mismo. Y hay liberales ahora que están diciendo, no, pero nosotros no defendemos esto. Pues entonces no eres tan liberal, eres más conservador que Claro, o sea, al final se están desplazando hacia un autoritarismo liberales. liberal Right, un poco raro. tú defiendes las fronteras abiertas y te dices, sí. Es como decir, Claro. ¿tú quieres arruinar la vida del papá? Sí. Sí. Es mi ideología. Y por lo menos el tío es honrado y coherente consigo mismo. Sí, sí, Yo lo agradezco. Pero la gente que dice, no, hay que defender fronteras y soy liberal. Pues tu liberalismo está un poco confuso. Sí, pues como los liberales fans de Bukele. Es como, lo ha hecho un Estado, no una empresa, ¿sabes? Lo ha solucionado Bukele. Bueno, hay un capítulo que creo que es también bastante extenso en comparación al resto y que abre como muchas puertas a cosas que sí que has tratado antes, sobre todo en el libro Resistencia y lucha contra el postmodernismo, que es el del pensamiento único. ¿Por qué decides hablar en este libro de cosas como el veganismo, la liberación animal, la drogadicción o la hipersexualización? Yo esto lo desarrollo en otros ámbitos diferentes, pero para mí la figura de referencia, porque mucha gente me pide autores, en este sentido es Michel Clouscar, y él habla de ese feudomarxismo, de ese liberalismo libertario. De hecho, él lo llama así, a esta nueva izquierda. Él dice que la ideología es el liberalismo libertario, que es bajo preceptos supuestamente revolucionarios, en realidad rascas un poco y lo que hay pues es algo muy reaccionario, ¿no? Y habla de que es ideología del capital financiero y una serie de cuestiones que a mí me parecen muy, muy actuales, a pesar de que el libro se escribió justo después del 68. El fascismo ideología del deseo estoy hablando. Si no me equivoco, fue justo después del 68. ¿El pensamiento único sigue siendo una realidad? Sí, y cada vez más. Hay una serie de dogmas de fe que son de obligado cumplimiento, que son las cosas que no se debaten porque son derechos, los derechos no se debaten, ya sabes, Pau. Y como tú te saltes algo de ahí, la dictadura, lo políticamente correcto, irá por ti con toda la fuerza de la ley y de la ilegalidad. Cuando acosan a gente, persiguen, agreden, etcétera, ellos también usan la ilegalidad. Sin embargo, cuando se usa fuerza o una respuesta contundente contra ellos, ya enseguida es el fascismo, que es el espantapájaros que hacen. Cuando en realidad la actitud más totalitaria no me gusta, pero más autoritaria, agresiva que hay es la suya. Claro, tocas muchos temas que a la gente le pueden parecer, incluso que no tienen que ver con esto, pero hablas de cómo la izquierda defiende abiertamente la droga en sociedades donde la droga está destruyendo la misma sociedad, la prostitución, no ya como el modelo ideal de algunos defensores de la prostitución, sino la realmente existente. Aportas muchos estudios y datos sobre cómo afecta a la sociedad, incluso el consumo de pornografía, algo que mucha gente podría considerar hasta decir, ¿por qué? ¿Por qué esto aquí? Bueno, yo hablo de todo lo que considero que contribuye a la alienación, a la idiotización, para que todo el mundo me entienda, de la gente para expandir el control que tienen sobre nosotros. Y desde luego las adicciones, por ejemplo, las nuevas tecnologías, para mí son cosas que hay que señalar y que hay que tener claro que están creando una sociedad de adictos, de consumidores,
que no, ese es el consumo transgresor, consumir y no hacer otra cosa que consumir. Y eso es lo que están fomentando con las redes sociales, es lo que fomentan con el porno, es lo que fomentan con todo, que tú consumas de forma frenética. Una sociedad que fomenta el alcoholismo, que fomenta ciertas cosas que son verdaderamente lamentables. Y la gente dirá, no, hay campañas contra el alcoholismo. Creo que tienen menos tirón que las marcas de alcoholes cuando salen en eventos y en otras cuestiones, o deportistas, etcétera, etcétera. O sea, es ridículo pensar que no están promoviendo que la gente sea adicta y que esté consumiendo sin parar. Y no hablemos ya de la cultura esta. Hasta con la comida basura pasa. Lumpen, o sea, Hasta con la comida basura pasa. Sí. Estados Unidos, digamos que es el mejor ejemplo de hasta por dónde puede llegar este problema con las adicciones. Es la cuna, creo que es el experimento social. Sí. Dedicas un apartado entero al patriotismo, Robert. Y aunque no es muy extenso, creo que lo hiciste por mandato. Es decir, si no le dedicamos un capítulo entero a la patria, este libro no puede salir. Y yo explico lo que es la patria para mí y lo que es el patriotismo, y lo separo del nacionalismo y de otro tipo de cuestiones, y lo que hago es no blanquear, porque esto no hay que blanquear, simplemente hay que apostar por el patriotismo y apostar porque amar lo que uno es y querer que se mantenga y defenderlo no es ser supremacista, no es ser nacionalista ni nada por el estilo. Pero cuando otros pueblos de otros sitios defienden su cultura, aquí la izquierda lo defiende dando palmas, y sin embargo cuando aquí toca defender lo nuestro son los principales adversarios y felicitan todas las fiestas del mundo, bueno, las que puedan sonar a algo de aquí. Esas son horribles y te felicitan el solsticio de invierno. ¿Los elementos nacionales son algo solo de la derecha? Históricamente hablando también. Es que lo nacional existe antes de la izquierda y de la derecha. La izquierda y la derecha nace en Francia, en el contexto en torno de la Revolución Francesa, y antes ya existían las patrias y el sentido nacional ya se estaba construyendo. Ya. Otra cosa es el nacionalismo, ¿eh? Pero lo que es la construcción que lleva a lo nacional ya existía antes de la izquierda y la derecha. ¿Y por qué en España se ha desarrollado hasta el punto de que la izquierda es la anti-España? A ver, aquí se nos juntan tres cosas, para mí. Se nos junta, que en otros países solo hay una. Se nos junta el cosmopolitismo actual, de un ciudadano en un lugar llamado mundo. Esto lo hemos visto hace poco con una jefa del PSOE. Yo soy patriota de mi partido porque lo he elegido yo y no del país. Entonces no eres patriota, eres como una garrapata que está chupando de ahí viviendo del cuento. Eso no es ser patriota de nada. Por un lado tenemos eso, por otro lado tenemos la transición y la dictadura, la cual la izquierda asociaba todo lo patriótico a la dictadura de Franco, y por lo tanto en respuesta se volvió muy nihilista nacional, que antes no era así. La izquierda era patriota en España. De hecho, eran los patriotas antes de la dictadura. Y luego tenemos el problema de la leyenda negra, que eso es previo, y es por los enemigos de España que se han dedicado a hacer una construcción para destruir todo el legado histórico del país. Y España hizo cosas mal, no lo vamos a negar, pero una cosa es aprender tu historia con sus luces y sus sombras, que yo creo que tenemos muchas más luces, y otra cosa es crear pues, un relato fantástico en el cual somos lo peor que le ha pasado a la humanidad, cuando la hispanidad para mí es de los mayores logros de la historia de la humanidad. Hay un tema del que no he hablado mucho, tampoco quiero profundizar demasiado, quiero que la gente se lo lea. En este caso le has dedicado un apartado entero a la islamización, y esto está muy relacionado con el tema de la patria y de Europa en general. Cuando hablas has dicho muchas veces eso de que estamos como en una guerra y no lo sabemos, ¿no? ¿Crees que está amenazada de verdad la identidad en Europa y en España por la islamización? Sí. Y yo ahora mismo estoy en las tesis de Oriana Falacci, de que estamos ya Occidente está en guerra con el Islam, ellos lo saben y nosotros no. Y así nos va, ¿no? Vamos cediendo poco a poco terreno hasta que nos pasen por encima. Ha sido uno de los factores clave, ¿no? Del auge de la derecha. Yo soy optimista con lo que va a pasar en Europa. Creo que va a pasar algo terrorífico y que Europa saldrá adelante después. Yo creo que va a haber problemas y que luego vamos a ir a una guerra semiconvencional, si no convencional. Y creo que vamos hacia eso. Pero esto no quiere decir que yo lo desee. Es que creo que va a pasar.
Y de ahí saldrá Europa otra vez, reforzada, no me cabe duda. ¿Lo crees? Esta era mi siguiente pregunta. ¿Crees de Europa ha verdad? estado asediada muchas veces por el Islam Ujú. y al final, pues, esas fuerzas que querían implantar, ¿no?, en Eurabia se han visto repelidas y yo creo que terminará pasando. Yo creo que terminarán volviendo, por lo menos gran parte de ellos, los que quieran ese emirato, ese califato, creo que terminarán remigrando a sus países. ¿Crees? Ojalá las cosas fueran distintas, pero yo creo que no hay otra opción. ¿Es eso o aceptar ser Eurabia? Que la gente piensa que Eurabia es un término que se inventa la extrema derecha, pero era una revista de ellos, de los islamistas. Es que hay mucho desconocimiento. Es como la gente que dice que el himno de España tiene una base islámica y te pones a mirar las cosas y resulta que ponen la canción y dicen, ¿veis? Es la misma, mira, suena igual. Y resulta que es posterior al himno de España. Y los que hemos copiado hemos sido nosotros. Tengo un vídeo desarrollándolo todo, por si alguien dice alguna cosa. Tengo un vídeo desarrollándolo todo en este canal. Lo dejamos allí. Es mentira, no tiene ningún origen islámico de nada. Porque una canción que se va transmitiendo oralmente a través de los siglos, cuando hubiera llegado aquí, se hubiera modificado y sería diferente, por lo menos en algo. Si es prácticamente exactamente igual a una canción contemporánea y encima la primera grabación que hay es posterior, pues a lo mejor es que quien ha influido en esa canción, vamos a decir islámica, entre comillas, a lo mejor ha sido la canción original que era la de nuestro himno. Robert, ¿crees que la desaparición de nuestra cultura... Bueno, da igual, iba a decir una cosa muy fea, mejor no. Robert, ¿crees que digamos que yo creo que Occidente está más desarrollado y por lo tanto más avanzado que estas culturas y que los que pretenden imponerlas aquí nos quieren hacer retroceder en el tiempo y yo creo que no debemos de permitirlo porque ellos van como si ellos fueran superiores y no hay más que ver sus países que están llenos de analfabetos para darse cuenta, y además de verdad, o sea, podéis ver las estadísticas de que es donde más analfabetismo hay, podéis ver que ese mito de no, es que los países árabes, no sé si vuestro ejemplo es una petrodictadura que se dedican a dar latigazos a las mujeres y a los homosexuales, pues bueno, a lo mejor es que tenemos una visión distinta de lo que es el progreso. ¿Crees que los trabajadores realmente les preocupa la cuestión de la islamización? Depende. Si están en un sitio donde no hay islamización, pues pensarán que es algo de Francia. Si viven en un barrio obrero y si lo están viviendo día a día, pues desde luego que les preocupa, claro. Y tú dirías que es una de las razones principales por la que ese voto está virando. Claro, porque están degradando los barrios y están haciendo que la gente se tenga que ir. Entonces esa gente, claro, va a votar a quien le dé respuesta a sus problemas. Pero hay otra cuestión que atraviesa todo esto, que es ese abandono a la izquierda, de la izquierda a los trabajadores, que mencionas que es la cuestión al final de la lucha de clases y de los sindicatos. La izquierda abandonó la lucha de clases, abandonó la lucha obrera y ahora es la política de las minorías. Los sindicatos se dedican a hablar de esto. Que Biden, que es el presidente del país más imperialista que hay. Y dicen lo mismo. Ya, pero es que eso es que se han torcido por el camino. De hecho, haces una mención muy buena a los programas de los sindicatos, que podéis ir a verlos, a sus, digamos, sus objetivos. Llaman sindicatos de clase y tú ves su programa y solo hablan de ecologismo, de feminismo, de transgenerismo, de democracia, de paz, de libertad. Y como un sindicato tiene que ir a la guerra por los obreros, eso es un sindicato. Si no eres una asociación de amigos del gobierno, cambiaros el nombre, llamaros Asociación de Amigos del Gobierno, que sacan el Pasminas y el Unai Sordo diciendo que son amigos del gobierno y ya está. Pero que no engañen a la gente. Y Robert, bueno, yo quiero aprovechar esta entrevista bien para hablar de futuros proyectos, para que la gente esté pendiente. No sé qué te parece, porque yo creo que la gente no sabe cuántos proyectos tienes aún abiertos por salir. Pero cuento, ¿los que van a salir ya o los que estoy haciendo? Cuéntanos un poco de las dos, Roberto, venga, por favor. Bueno, tiene que salir un libro sobre los orígenes del fascismo que escribí hace como 3 o 4 años, no es nuevo, si lo hiciera ahora ampliaría cosas, pero bueno, siempre queda para hacer una segunda parte, que lo voy a sacar con la editorial Renacimiento, por lo menos en principio, empezamos la portada, estaba muy bien. Sí. Y no sé cuándo saldrá, si octubre, noviembre, no sé cuándo. Luego, la novela que tenía, que es un poco estilo Houellebecq, pero más crudo,
La editorial con la que estaba negociando se echó atrás porque la línea era contraria a su línea editorial, que es básicamente... Bueno, ¿puedo ser claro? Creo que la audiencia lo agradecerá. Su línea editorial es que un analfabeto, por ser drag queen y decir que es una cosa que no es, a ese sí le publican, porque es su línea, y a mí, por el hecho de que critico cosas que vivo en el día a día en mi país, pues resulta que no, No, es publicable. No no es eres, publicable. no eres Pero bueno, antinormativo. como en la esfera me ha ido bien, me pidieron el otro día la novela, así que posiblemente sea el siguiente que saque con peso. Qué ganas de ver Es eso. lo mejor que he hecho en mi vida. Es una novela de valores, de principios, de lo que somos, de legado. Y afrontamos en esa novela todos los problemas que vivimos los españoles todos los días. Entonces, pues, hablo de inmigración, hablo de islam, hablo de segregación, hablo de robos, hablo de violaciones, hablo de no llegar a final de mes, hablo de, bueno, de la adicción a las cosas, de cómo tiene que ser la juventud, pero todo con una historia, con unos personajes, pues bueno, muy ágil, muy guerrero todo. Épicos. Sí, yo creo que va a Y, gustar, la verdad. Yo a la gente que se la da a leer piensan que es lo mejor que he hecho. y Lo malo que tengo la espada argente ahí, y claro, no hay la una puedo sacar en novela de 20 años fantasía rusa, porque, ¿eh? claro, a saber cuándo la puedo sacar. Porque es que ya tengo 3 libros para sacar, no puedo sacarla ahora. No, pero ahí El quinto está. Manolo no la puedo sacar. Y luego encima, claro, esas las tengo ahí una editorial ahí a punto de caramelo también para la espada argenta, que es una novela de fantasía, bastante cruda también, y en la que hablo también de cosas, y critico cosas de ahora, pero a través de una historia fantástica. Es una Luego novela tengo una parte de un libro que es de historia sobre la Revolución Rusa. es cierto. No sé qué haremos al final con eso, la verdad, Pau. Y luego tengo 2 libros empezados. Tengo una novela que no voy a decir el nombre, que es la continuación de Tiempos de Infantería, que es mi novela de ciencia ficción, pero se puede leer sin leer el anterior, o sea, es genuina, se puede leer Ir sin a más. leer Tiempos de Infantería, que está muy guay. Pero es como una previa, Tiempos de este. Pero bueno, esa tengo 2 capítulos hechos, porque tuve que parar por las elecciones. Y tengo 2 capítulos hechos de un libro que quiero sacar de historia, que son como fragmentos de personajes, acontecimientos, batallas, etcétera, para mí importantes de la historia de España. Y para clarificar conceptos sobre ello. Ahora que la historiografía se ha hecho tan progre, y que, Sí. por ejemplo, como el libro de las Navas, que dice, solo para que veáis el autor, que las Navas no tuvo realmente ninguna importancia y que, claro, si no se hubiera dado la batalla, que posiblemente el Imperio Almohade hubiera caído igual. Y es como, es que no sabía que el principal arma de los historiadores, sobre todo cuando has tratado libros antiguos y no has aportado nada nuevo a la búsqueda de nada, de ningún tipo de información, es decir, solo estás hablando de lo que ya se hablaba antes, reniegas y tiras por tierra todo lo que no es tu discurso y te basas para finalizar ese libro, y yo no sé despertaferro porque ya publican a cierta gente, pero el argumento es que la especulación, es decir, él saca una bola de cristal y dice, no, es que si no hubiera pasado esto, pues puede haber pasado igual. Ah, ya está, esa es la conclusión del libro. Pues a mí me dan ganas de, no sé, de subirme por las paredes, por no decir otra cosa. O sea, vale que puedas tener una posición, pero que bases tu posición en la especulación y en la adivinación mágica, pues a mí me duele. Superpoderes. Me duele, que es que la conclusión del libro es esa. Pues no sé, me enfada. Pues que va a haber un capítulo sobre las navas. Eso es. Que va a haber un capítulo sobre la Y un reconquista, vídeo. clarificando Vídeo queremos. sobre muchas cuestiones, desde la edad antigua hasta antes de ayer. Sí. Va a ser, y además son como los episodios históricos que estoy haciendo. Que ahora los subo encerrado, pero dentro de un tiempo los subiré en abierto también. Y los subo cada 15 días. Pues es más o menos lo que suelo hacer en los episodios. Un contenido que es Lo exclusivo quiero para dar a miembros. conocer los episodios históricos en YouTube y en un futuro sacar el libro de los episodios históricos. Pero guardándome muchos para que estén solo en el libro. Claro. Y una vez que saque el libro y pase tiempo, ya lo haré. Para todo el mundo, a bien abierto. De hecho, la gente que quiera verlo, ese contenido, que se haga miembro del canal. Pero Que tiene un contenido en un futuro lo exclusivo. sacaré en libro. Que eso va a ser. A mí me gusta mucho el Que proyecto. será A ver mi si. tercer libro de historia. Bueno, Roberto, Porque creo que este novelado llevo el de libro. la cárcel, Tiempo de Infantería, La Espada, esta que voy a sacar que no puedo decir el nombre, y estoy haciendo el quinto. Sí.
A ver si Al este final, al empuje. final voy a terminar siendo novelista, Pau, va a haber gente que se va a tener que Bueno, callar, novelista ya eres, hijo. Pero más, Más. más Novelista novelista. plus, ¿vale? Novelista al cubo, voy a hacer. Darle una oportunidad a Por qué el obrero vota a la derecha, uno de los mejores libros de Robert. No. Algo, De no novela es el mejor. yo lo he dicho al principio. De largo, o sea, de largo. Es como el Resistencia, pero en mucho mejor hecho Hombre, y mucho más hombre. amplio. Y de verdad, dadle una oportunidad, regaládselo o decirse que se lo compre a gente que quiera conocer de verdad algo o que necesite conocer algo distinto, que está ahí. Y Está ahí, vamos a ya. subir la posición otra vez en Amazon, amigos. Sí, aprovechad Si ese se libro. sube ahí, lo podemos mover y ahí no hay duda. La gente que dice, oh no, ¿cuánto habrá vendido? ¿Cuánto no? Ahí se ve. Y eso lo ven las editoriales y luego puedo llegar a más sitios. Aunque De yo, como hecho, me sigan tratando así de bien, yo creo que ya no me cambio, Pau, ¿eh? mira cómo me gusta a mí escuchar estas cosas, de verdad. Yo creo que ya no me cambio. La tranquilidad es lo que se busca. Id al link que dejamos en Las la dos me biografía. gustan mucho, ¿eh? La En la, Esfera y Renacimiento. en la descripción dejamos el link para Amazon, para que lo puedan Me obtener el falta libro. una para la fantasía y la ciencia ficción. Y ya me caso, ya no me voy de ahí. Vamos, el tridente, eso ya está hecho. Bueno, estoy casi, ¿eh? Está a punto de caer el tercero. Lo que pasa es que el problema son los tiempos. De que si saco otros libros, pues no puedo sacar estos. Es que es así. Ya. Porque más de uno al año es un poco de locos. Y yo estoy sacando dos. Bueno, pero te digo, tú sacas dos después de haber estado años peleándote para que la gente te lo dé. Claro, Hay es que otra tengo muchos gente, escritos ya, es el problema. De que ya tengo varios escritos. claro, hay gente que de repente saca 4 libros en un año, que cada libro es peor que el anterior y les ponen ahí, ¿por qué? Bueno, voy a decir solo que uno de ellos está en Sumar y se pone un nombre que no se ascribe a lo que es su género, vamos a decir, para que se me entienda. Sí, y dice género por no decir otra cosa. Yo diría, Eso es, sí, ya no sé cómo expresarme. Qué fácil es para algunos y qué difícil es para otros. Bueno, pero al final llegamos, eso es lo importante. Sí, esta bandera no nos la quita nadie, señores. No. Gracias a la comunidad por apoyarnos también. Muchísimas Y gracias. lo que ha salido en Amazon, eso ya no lo cambia nadie. No. Eso ya está ahí, ya pueden decir lo que quieran, que ellos no están. Pues Robert, muchísimas gracias por ofrecerme esta entrevista. Tenía muchas ganas de hablar contigo de este libro. Quiero hacer capítulos, ya haremos alguno que Esta la otro. hemos hecho un poco así distendida, pero ya la haremos más chapa con los temas concretos, no os preocupéis. No os preocupéis, chicos. Pues nada, voy a empezar a decirlo yo. Un abrazo a todos, chicos. Y como dice Robert, a seguir dando guerra.